Hoy habría que empezar diciendo gol, gol a todos, gol porque hoy hay Champions sobre todo, pero gol porque vamos a estar hablando de Los genios de Qatar, que es este libro que ustedes están viendo al revés, ya lo sé, pero que es un título, el último de Alberto Lati, con ilustraciones de Barrilete Cósmico. Hoy vamos a hablar con Alberto Lati y nos va a contar un poquito acerca de esta selección que hizo de historias de niños a cracks. Así se titula este libro. Y bueno, yo sé un poco la historia de cómo nació esta idea de hacerlo del Mundial, porque Alberto Lati ya lo había hecho con los genios del Olimpo, aprovechando las Olimpiadas de Tokio, pero ahora que se viene Qatar, recuerden que el 21 de noviembre empieza esa edición esperadísima de un Mundial de Clubs y de naciones, así que pues yo por eso me vestí hoy con la tricolor. No sé cuál es la oficial, ya no sé en cuál me quedé, me da igual, yo solo tengo esta y esta es la que me voy a poner este año también. Y pues vamos a hablar, sin más ni más, con Alberto Lati porque hizo estas maravillas. Algunos son conocidos, otros menos, pero cuenta aquí unas historias cortitas de 2 páginas, pero entrañables. Ya saben cómo es Alberto Lati contando y narrando, así que si ya están todos listos acá, yo no quiero perder tiempo porque además Alberto Lati tiene una agenda pues muy apretada, como imaginarán, y en ir prontito. Así que vamos a estar hoy hablando de fútbol, vamos a estar hablando sobre todo de esas experiencias de niñez, y ahí está nuestro querido Alberto. ¿Cómo estás? Lau, queridísima, mi mexiñola favorita, según tus propias palabras. Es un placer saludarte, Lau. Gracias por tus amables palabras. Emocionadísimo porque esto empezó espectacularmente. Gracias a la gente por tanta generosidad para buscar y para leer Genios de Qatar. Genios de Qatar, que además sacas en un año mundialero, por supuesto. Yo ayer que veía, estaba viendo el tenis, estaba llorando con la eliminación de Nadal, por supuesto, veía cómo lloraba este jovencito que tú contabas en redes, que era pues de una familia que había emigrado y huido de la guerra de Sierra Leona, y cómo de repente estaba en Nueva York triunfando y no me hace más que pensar en todas esas historias que vemos y que nos atrae mucho del deporte, de cómo uno ha llegado ahí. Y cuando vemos a alguien llorar, cuando lo vemos exultante, eufórico, pues un poco nos empatizamos con ellos y vivimos sus lágrimas y nos alegramos con ellos, aunque no los conozcamos de nada, porque justamente tienen una historia detrás que los avala como seres especiales que queremos y que admiramos, aunque solo sea durante 3 semanas. Pero cuéntanos un poquito, yo estaba ya spoileando la idea de por qué los genios de Qatar, de cómo se te ocurrió hacer esta lista de jóvenes y no tan jóvenes, porque Lewandowski no es tan joven ya, pero ahí está y va a ser una de las claves, según tú, de este mundial. Cuéntanos un poquito quiénes conforman esta lista. Es un placer, Lau. A ver, a mí lo que me intriga es lo que pasó antes. Vamos, yo para contar cuántos goles metieron y cómo se pararon en la cancha y si fueron medios y luego delanteros, hay gente mucho más cualificada que yo para hacerlo. A mí lo que me maravilla, a mí lo que me intriga, a mí lo que me inspira es compartir lo que sucedió en la infancia, lo que sucedió en el origen, lo que propició momentos muy complicados de rechazo, de obstáculos, de casi vencerse y de luchar por cumplir un sueño. Así comencé en 100 genios del balón, libro publicado hace 4 años, que afortunadamente ha tenido una gran recepción, no solo en México, también en España, en Sudamérica, en diversos puntos en Estados Unidos. Así seguí con 100 dioses del Olimpo cuando vinieron los Olímpicos de Tokio, los y las mejores atletas olímpicos y olímpicas de la historia, su infancia, sus comienzos, sus orígenes, acompañados por espléndidas ilustraciones. Y así seguimos ahora con 100 genios de Qatar, que también el trabajo de Barrilete Cósmico con estas ilustraciones, chéquense nada más cómo aparece Kevin De Bruyne. Es de verdad una belleza. Y en lo que yo me centro es en los inicios, en cómo comenzaron, en qué fue lo que los fue rodeando. Ahí aparece Neymar. Muchos me preguntan, Lau, ¿por qué no está Messi? ¿Por qué no está Cristiano? Porque Messi, Cristiano y Modric aparecen en el hermano mayor de este libro, que es 100 genios del balón. Sin duda alguna pertenecen mucho más allá que los 100 mejores de la historia, y este libro los junta. Y me parece importante compartir más historias. Hubo un momento de tentación de decir en la editorial, ¿lo repetimos? No, concluimos que no, hay que compartir más historias. Hay que inspirarnos con más historias. Y porque más es respeto básico. Muchos de los lectores que he tenido en 100 genios del balón ahora están comprando Genios de Qatar, y por eso había que abrir ese abanico. Y entonces tenemos por aquí a
Kylian Mbappé, y a De Bruyne, y a Memo Ochoa, y a Lewandowski, y a Neymar, y si vamos adentro vemos a Lukaku, y vemos a Vinicius, y a Sadio Mané, y vamos encontrando a Harry Kane, a Leandro Paredes, a grandes futbolistas para poder entender, a Christian Pulisic, grandes futbolistas para entender A Paco Memo, le Paco tenemos Memo, aquí, que abre toda esa lista. por edad, Pero ¿no? Porque también vamos un en orden poquito cronológico. como un ejercicio casi de bola de cristal, porque tú entiendes que ellos son los que van a destacar un poquito o en los que nos vamos a fijar en el Mundial, pero siempre hay sorpresas. Y muchas. Y por eso probablemente después tendremos que hacer pues la continuación de esto para ver quién termina por destacar, ¿no? Una Copa del Mundo es muy complicada, son muchos factores los que tienen que coincidir para que un futbolista termine por destacar. Lo que a mí me interesaba era tomar a los que están llamados a ser los genios de Qatar, más allá de Cristiano, Messi, Modric, que ya están en ser genios del balón, y compartir ese inicio. Cuéntanos, por ejemplo, qué te pareció como hilo común. Es decir, dentro de todas estas historias me imagino que hay infancias de todo tipo y anécdotas de todo tipo, pero tiene que haber algo que los una, algo que sea común como para decir, ellos realmente son genios porque llegaron ahí a pesar o incluso por todas estas circunstancias. No todas son malas, por supuesto, pero digamos que tiene que haber algo que sea característico de estas personas que ya siendo muy niños tenían unas características o unas circunstancias que se hacía ver que podría ir para allá. La palabra clave, Lau, es tenacidad. Yo la repetiré constantemente, porque sin la tenacidad sería imposible todo esto. La perseverancia, el afán de ser contra todo. Nadie lo tuvo regalado. No es posible decir, es que bueno, Sadio Mané era rápido, es que N'Golo Kanté tiene resistencia, es que Harry Kane ve cómo remata. No, hombre, aquí en esta historia el primero de los talentos fue el querer llegar a una meta y luchar contra todo. Por eso yo repito que no importa lo futbolero que uno sea, este libro tiene la capacidad de conectar profundamente con nosotros, porque todos nos identificamos en el tener un sueño y el luchar por convertirlo en realidad. Pero también debe haber muchos adultos que ahora tengan niños que estén preguntándose, ¿y cómo hago yo para incentivar a mis hijos? ¿O cómo hago yo para apoyarles? ¿Cómo hago yo para acompañarles en un sueño que tengan, sea futbolístico, deportivo o de lo que sea? Porque no es fácil un poco identificar esa pasión, ese sueño, separarlo de si es nada más un pasatiempo y un poco la línea de estaré haciendo bien o le estaré quitando una infancia, le estaré presionando demasiado. No, no te voy a decir que nos des un consejo, pero que un poco a partir de saber estas historias puedes tú desentrañar, porque luego hay padres un poco perjudiciales incluso en la carrera de sus hijos. Bueno, inclusive yo te diría que si ven la historia de Heung-min Son, para mí el mejor futbolista asiático de la historia, futbolista del Tottenham que por aquí voy buscando, verán una especie de tiranía, porque cuando el papá le dice, ¿de verdad quieres ser futbolista? Dice, sí. Entonces, si tú quieres ser futbolista, tendrás que vivir de esta manera. Bien, ahí está Heung-min Son. Y de hecho, si me lo permites, Lau, leo rápidamente el inicio, ¿no? Por favor. Un pleito entre hermanitos como cualquier otro, solo que en la casa de Lozón, cerca de la tensa frontera entre las dos Coreas, los castigos se ligaban al fútbol. Su papá, Gun Jung, separó con un gruñido a los pequeños e impuso como correctivo que dominaran el balón por 4 horas. Si caía al piso, empezarían de nuevo. ¿Tú te imaginas con tu niño Santiago, al que mando un abrazo, que está hermoso, tu pequeñito, que los castigos Todavía fueran... no sé a qué equipo le va y me tiene muy intranquilo. Es madridista, se nota. Espero. ¿Tú te imaginas que los castigos fueran todo por fútbol de por medio? Así criaron a Son. Y estaba tan metido en el fútbol que cuando tenía 15 años no había jugado fútbol. Es un absurdo. Porque el papá decía, si tú en este momento juegas, todo el aprendizaje que te estoy dando va a ensuciarse, se va a viciar. Solamente vas a poder jugar cuando yo decida que ya estás preparado. Entonces a los 16 años juega su primer partido y el muchacho no se encontraba en la cancha. Una cosa es dominar, recibir, tirar, tener nociones tácticas. Otra cosa es saber cómo jugar. Ya después encontró cómo aplicar todo lo que había aprendido con su tiránico padre, tiránico, a la cancha. De hecho, te voy a decir una cosa de Heung-min Son. No está casado por una razón. Y mira que las cantantes del K-pop, muchas han rumorado en Corea que son su pareja. Porque él repite, mi papá me dijo que cuando tengo una pareja, el fútbol va a dejar de ser lo más importante en mi vida. Y de esa manera no puedo ser futbolista. Por eso solo me caso cuando me retire. Digo, yo no te diría que eso es un modelo que sea fácil de seguir, pero hay un abanico muy abierto. O el apoyo a Vinicius de parte de su mamá, que su madre tomaba con él el autobús para recorrer todo, brincar la bahía de Guanabara, ir hasta las instalaciones de Flamengo en la zona de Barra de Tijuca,
niño de Urubú, y ahí estar con que el niño llegara a entrenar y la mamá lo esperaba en un punto a 3 horas porque no podía pagar el pasaje completo para ella llevarlo a las instalaciones a entrenar. Entonces, se bajaba a la mitad, el niño seguía el camino, entrenaba, comía, se bañaba, regresaba y su mamá y seguía sentadita a diario esperándolo. El sacrificio de una mamá que dejó todas sus mañanas para llevar a su hijo a entrenar, ¿no? Ahora que dijiste, ¿verdad? De Tijuca, me regresé en el tiempo porque tú y yo trabajamos en el 2016. Ahí está Lupita Borja, conectada y viéndonos también, Abrazos. con la que compartimos, por supuesto, esa aventura olímpica. Y esas historias que tú conoces, algunas en primera persona, porque los has entrevistado, los conoces, has hablado con ellos, y otras me imagino que no. ¿Dónde se investigan estas historias? Porque ellos son a veces reacios a contar un poco sus orígenes y a veces están un poco hartos incluso de sacar la misma historia, pero tú aquí la narras de una manera, como decía al principio, entrañable, pero también muy amena y muy, ¿cómo te diría? Poco biográfica, no haces como una cronología, sino que destacas, cuentas los puntos más importantes y ¡pum! De repente uno ya con la cabeza y con 2 párrafos ya se imaginó perfecto esa historia. Eh, ¿A cuáles te hubiera gustado conocer en persona y poderles entrevistar para sacar esa historia? Y de cuáles tienes la espinita ahí clavada de decir, y todavía lo voy a perseguir un rato más. A ver, las historias, yo trato de tomar de la biografía que tengo que ellos o de la información, la imagen literaria más poderosa. Y a partir de ella ir desgranando, ir desenvolviendo la historia completa. A mí lo de Son, de imaginarme un pleito entre hermanos y que el castigo es dominar el balón 4 horas, me parece que es una imagen brutal. O Memo Ochoa parado en la puerta de su casa los viernes con un balón de fútbol bajo el brazo, esperando a que su papá regresara de la Ciudad de México porque pasaba la mitad de semana en la capital, ¿no? Y Memo quería que llegara para jugar fútbol con su papá, como él me lo contaba. Entrevisté a muchos, al mismo Alfonso Davis, a Memo, a Eriksen, a Sadio Mané, los he podido entrevistar y eso me ayuda muchísimo para poder compartir estas historias. Cuando no los entrevisté, me acerco por medio de familiares, me acerco por medio de periodistas del país que los vieron crecer o fuentes cercanas para tener algo más. Eso es parte de lo que busco. ¿A quién me gustaría entrevistar de los que aparecen en el libro? Yo aún no he entrevistado, por ejemplo, a Vinicius, el crack brasileño del Real Madrid. Me encantaría hacerlo pronto. Yo no he entrevistado todavía a Dusan Vlahovic, el crack de la Juventus, serbio, porque son jugadores más recientes y la pandemia impidió mucho estos viajes que son parte del periodismo deportivo para acercarnos. Esperemos tener esa ocasión, ¿no? Y por ejemplo, tienes gente, uno diría, pues gente joven, ¿no? Que son los que van luego a los mundiales. Pero tienes a un Benzema que ya está, uno pensaría en el final de su carrera y ahí sigue aspirando incluso al Balón de Oro. Y cuentas justo algo que me llamó la atención porque ayer otra vez fue trending topic Florentino Pérez, porque Vinicius lo quieren o lo acaban de nacionalizar como español y entonces deja abierta como la puerta a alguien más. Y hacer un poco el chiste y la comparación con Florentino yendo a las favelas para poder fijarse y contratar a alguien más, igual que lo hizo con Benzema, porque con Benzema se metió ahí, y ahí cuento esa historia que me confirmó el propio Karim. Florentino, cuando vio que le podían ganar a esa nueva perla del Olympique de Lyon, se metió a su barrio en su lujoso coche a decir, a ver, vengo a ver a la familia, y todos en el barrio diciendo, pues, ¿quién vino aquí o por qué vino acá? ¿No? Fue parte de la historia de Karim Benzema, que aparte comparto episodios muy dolorosos para él porque era buleado, porque parecía pasado de peso y por otra situación. Su familia, en un afán de que se adaptara, siendo descendiente de argelinos, a la sociedad francesa, le inscribe a un colegio católico, siendo él musulmán, y tuvo el efecto inverso, porque era el único musulmán del colegio y el nombre delataba y la apariencia y todo, y era buleado. Y él llevó ese combustible con él y tardó un poquito de tiempo en saber canalizar ese combustible. Hay una anécdota genial de Benzema. El común de los futbolistas cuando debuta da unas palabras en el vestuario. ¿Qué suelen decir, Lau? Gracias a todos, yo que los he admirado, yo siempre soñé, yo siempre quise, van a ver. Benzema lo que dijo fue, les voy a quitar su lugar. Espabile. Y se los quitó. Es parte de eso. Mira, tenemos a Ochoa, nacido en el 85, y a Pedri, el canario, la nueva figura de la selección española, nacido en el 2002. Entonces es un abanico de tiempo muy interesante, ¿no? ¿A cuál tú querrías que la gente conociera más? Porque yo, efectivamente, hay algunos nombres que hemos escuchado durante todos estos meses, en la Champions y en demás, pero luego hay algunas ligas que nos quedan un poco lejos, hay algunas
incluso competencias internacionales que no seguimos tanto porque no los cubre el periodismo en nuestro país o por lo que sea, y que conocemos justamente en los mundiales. Y son luego estrellas en los equipos que seguimos y son estrellas en todo lo que vamos a ver a partir de ese momento. ¿Tú cuál dirías que de estos merecería? Ya no te voy a decir que lo logre, pero merecería la atención mediática y quizá un poco pasar a una ronda, a lo mejor porque en su país, su equipo, no estamos acostumbrados a verlo luego ni en octavos ni en cuartos, pero que dices, si hay alguna vez que siempre hay un equipo que da un poco la sorpresa, la campanada, me gustaría que este año fuera este, porque este jugador me gustaría verlo pues más minutos. No tengo duda, aquí lo tengo. Alfonso Davis, que de hecho la ilustración de Barrilete Cósmico, alguien me pedía por ahí que hablara de las ilustraciones. Ajá. Barrilete son unos cracks, son unos genios, con la hoja de maple detrás de él. El capítulo se llama El refugio del balón, porque Alfonso, él mismo me contó su historia, al ser embajador yo de buena voluntad del alto comisionado de la ONU para los refugiados. Me contaba Alfonso esos inicios, ¿no? Cuando él nace en un campamento de refugiados, sus padres tuvieron que dejar Liberia en guerra, ¿no? Esta la empiezo así, Lau. La ilusión se mezclaba inevitablemente con la angustia. Conforme el embarazo avanzaba, Victoria sentía crecer a su bebé, aunque también miedo y resignación. Nacería en pleno campamento de refugiados de Buduburam, en Ghana. ¿Te imaginas tú para una mujer estar en un campamento de refugiados, hacinada, con las carencias, viendo que al otro lado de la frontera no puedes regresar a tu tierra porque lo de Liberia se ponía peor a cada momento, y ver que iba creciendo el bebé? ¿Cómo será esa ilusión? Cargada de Miedo. tensión, cargada de angustia, decir, estoy trayendo un bebé, ¿a dónde? Así nació Alfonso Davis. Y lo que debes sentir ahora viéndolo triunfar o viéndolo en tu libro, viendo que la gente habla de él y lo vértigo que se debe sentir eso, ¿no? Porque luego hay muchos que vienen justamente de unas historias muy duras y de unos pasados que a veces se pueden marear llegando a la cima y no sabiendo muy bien cómo manejar todo eso. Yo no digo que los demás lo sepan hacer mucho mejor, pero ha de ser un choque e incluso arrastrando un poco de culpa, ¿no? De todos los que se quedaron en el campamento, los que no pudieron salir, los que murieron en el camino, y sentir que tú te preguntas, ¿por qué yo? O sea, sí, la tenacidad, el Apenas, talento, todo, pero claro, qué mezcla, ¿no? De sensaciones en la cabeza. apenas entrevisté a Wenyen Gabriel, jugador de los Lakers del NBA en Estados Unidos, quien era refugiado, salió como refugiado de Sudán del Sur y su familia llegó evidentemente a Estados Unidos. Y hubo una frase que me dejó sembrado y que va a tono con lo que dices. La única diferencia entre mi caso y el de los que están en Sudán, que son igual de altos y atléticos que yo, es que yo fui recibido como refugiado y ellos se quedaron en la guerra. Es la única diferencia. Sí, claro, después hay que ver lo que se esforzó, el sacrificio. Hay una lucha constante, pero lo primero es tener oportunidades para todos. Y alguien que se quede en una guerra difícilmente tiene esto, ¿no? Lo mismo en Golo Kanté, su familia tuvo que dejar el conflicto en África y Kanté, que es otro de mis favoritos, un tipo entrañable, juega para el Chelsea. Cuando era la final del 98, y abro con eso esa historia, él estaba recorriendo el estadio para recoger botellas de plástico para venderlas y reciclarlas. O sea, el país festejando y Kanté estaba clavado en esa situación, ¿no? Que además es un futbolista maravilloso, un futbolista de los que dicen que a nadie puede caerle mal. Estoy buscándolo, aquí lo tenemos, Angolo Kanté con la ilustración de Ay, divino, esa ilustración. Barrilete Cósmico, y esta la tenemos con vueltas y vueltas por Saint-Denis. A diferencia de las masas de aficionados alrededor del Stade de France, Golo no estaba preocupado por el resultado ni por ver la final del Mundial 98. Junto a su papá, que empujaba una carretilla, el niño de 7 años recorría kilómetros recolectando basura. Las vueltas que da la vida, ¿no? Las vueltas que da la vida, pero qué tanto porcentaje le das tú a la suerte? Sí, evidentemente uno tiene que estar preparado, pero ese momento en el que se juntan el lugar, el momento, la persona, y luego que uno esté dispuesto y abierto a abrir eso, ¿no? ¿Cuántas personas no habrá que hayan podido ser también genios en Qatar o en otro mundial y que no han tenido esa oportunidad? ¿A qué le achacamos ese ápice de magia que surge para que todo eso se una y se combine? A ver, sí son muchos factores, pero el único factor que puede controlar al futbolista es su disciplina, es su compromiso, es su mejorarse, es su autocrítica. Claro, hay gente que tuvo todo eso y no llegó la oportunidad y no fue detectado, se le detectó tarde. Cuando llegó intereses, porque siempre los hay en todo contexto, Lau,
no permitieron que él llegara. Lo que puede controlar el futbolista, ese es otro. Y esa es la gran diferencia, que el común de la gente ni siquiera controla lo que sí está en sus manos. Romelu Lukaku estaba loco por mejorar a sí mismo y veía el refrigerador de su casa vacío y la casa en condiciones terribles, incluso venía el invierno y no había para la calefacción. Y le preguntó a su papá, yo tengo que ayudar, ¿a qué edad voy a poder cobrar como futbolista? Y el papá le dijo, 16 años, ya deja de molestar. Debutó en primera división a los 16 años y 11 días, reprochándose que se había tardado con su promesa, por 11 días. Eso es una capacidad de visualización tremenda. Y tuyo un ejemplo también para demostrar a estas personas como ejemplos. Digo, tendrán todos sus defectos y cometerán sus errores como todos, pero yo veía hace poquito en la retirada de Serena Williams, como por ejemplo una Coco Gauff, ¿no? Esta tenista jovencísima, ponía fotos de ella viendo el póster de Serena cuando era una niña, incluso hemos visto los de Mbappé viendo a Cristiano, etcétera. ¿Cómo son reflejo de algo que dices, yo puedo? Si él pudo, yo quiero ser como él, yo voy a llegar a eso. Y se trata también de aprovechar, ¿no? Las oportunidades. Una vez que ya la tienes, una vez que estás ahí, decir, no la puedo regar. En este momento necesito entrenar, lo que tú dices, la disciplina, la tenacidad, la perseverancia y un montón de cosas. Decir, ahora que ya estoy aquí, es muy fácil caer también, porque una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse. Por eso muchas veces estos genios de Qatar son genios también por la durabilidad que han tenido en su carrera y la coherencia. Hablabas antes del sobrepeso, por ejemplo, de Benzema. Benzema, cuando llegó al Real Madrid, una de sus críticas era el sobrepeso y vaya que le costó meterse en la disciplina médica y nutricional que le impusieron un poco en el equipo. ¿Sí crees en la visibilización de todas estas personas como para que algún día la gente, los niños que estén viendo ahora este libro, por ejemplo, digan, yo voy a llegar, no sé si al siguiente mundial, pero a los 2 siguientes ahí voy a estar? Sí, los modelos, los espejos son importantísimos. Por eso para mí esta colección de libros, 100 genios del balón, 100 dioses del Olimpo, ahora genios de Qatar, es tan relevante. Por dos sentidos, y me gusta mucho la humildad, me conoces bien, Lau, yo no soy quien para decir si son buenos o malos, pero pueden tener un doble impacto. El primero, inspirar. No hace falta querer ser futbolista. Lo que sea que quieras hacer, ahí está. Porque es fácil pensar de repente, bueno, es que Cristiano, pues Cristiano es uno. Bueno, es que Michael Phelps. Todos ellos tuvieron momentos de rechazo, de debilidad, de tentación, de claudicar, de sentir que no eran válidos para algo, de irse a un camino diferente, de traicionarse a sí mismos en la ambición que tenían. Eso por el lado de la inspiración. Y por el otro, lo que compartimos como pasión, que es las letras. No sabes la cantidad de papás que me dicen, no puedo creer que mi hijo agarró tu libro de 100 genios del balón, o 100 dioses del Olimpo, o genios de Qatar, y ahora no lo paro. Constantemente me está pidiendo que le comparta otro libro y otro libro y otro libro, y desafortunadamente la literatura deportiva no es tan abundante. En Argentina lo es más, en España lo es más, en Uruguay lo es más, en Inglaterra lo es más, en México no tanto. Y me parece que si vamos a empezar a leer, tiene que ser por conducto de algo que nos apasione. No vamos a hacer que alguien empiece a leer con sonetos de Sor Juana. Y son maravillosos, es obvio. No, 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 no. Pero hay que Vamos a llegar hacer... ahí también. Pues claro. O sea, pasito a pasito, pero con una escalera, ¿no? No se puede llegar de la noche a la Exactamente. mañana a Y leer una con cosa así. algo que te jale. Sea un Harry Potter, sea algo del deporte que te gusta, sea lo que sea. Algo que te jale. Sea manga japonés. Algo que te jale a sentir páginas en las manos. Ese olor que es único. Esa avidez cada que volteas la página de decir, ¿ahora con qué me van a salir? Es algo muy especial. Y si yo logro tener ese impacto, lo demás para mí está ganado, ¿eh? No importa cuántos ejemplares se vendan. Oye, se me ocurría ahora que hablabas de la literatura deportiva en México, que justo todos ubicamos, no sé, a un Villoro, a un Lati, está Juan Pablo Torres, está José Bernal, está Gómez Junco. ¿A quién lees tú para inspirarte también en eso? ¿A quién admiras escribiendo en literatura deportiva? ¿A quién animamos a que lo haga? Porque hay tanta gente con tanta información que a lo mejor lo que les hace falta nada más es sentarse y poner esa historia y luego, claro, una corrección, una edición y bla, 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 para que se animen a escribir.
a veces es falta de tiempo, porque te vemos a ti, Lati, que estás siempre en mil historias y además tienes tiempo de escribir que dices, wow, Alberto Lati sí es un ejemplo de que otra vez la disciplina y la pasión hacen que uno se mueva para lograrlo. ¿A quién lees tú? ¿A quién admiras? A ver, yo cuando voy a ir a una cobertura importante, releo a Richard Kapuscinski, que es el mayor ejemplo de cómo se tiene que contar un país, cómo se tiene que transmitir una cultura, cómo se tiene que compartir alternadamente lo que leíste e investigaste con lo que pisaste y preguntaste, que son dos temas que no se sustituyen jamás para un periodista, para un cronista. En términos de fútbol, Juan Villoro es el referente en México. Rafael Pérez Gaya también ha hecho grandes publicaciones. Lo mismo podemos decir de, por ejemplo, el caso de Pedro Ángel Palou, tiene un gran libro sobre fútbol. Y muchos más se van sumando. Periodistas, compañeros míos, decías de Gómez Junco, es espectacular con sus libros. Fernando Schwartz recién sacó un libro que es muy especial. Luis Omar Tapia recién sacó uno de la Champions League que es muy bueno. Y es muy importante que este ejercicio exista. Es muy importante atrevernos a los libros, atrevernos a la palabra. Para los periodistas a veces es muy complicado porque estamos acostumbrados a que nos avise el cierre de edición, a que nos avise el momento del aire y entregamos. Con un libro puedes quedarte perpetuamente corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo hasta que se entrega como está. Y ahí debe de quedar, ¿no? Se nos va acabando el tiempo, pero me gustaría que nos hables de Qatar. Esta edición tan especial, tan única, tú haces un poco la introducción por qué es bastante espectacular lo que va a pasar este año, empezando por la fecha y por qué nos tendría que atraer. Hay muchas críticas alrededor de Qatar y de pues, un montón de cuestiones sociales que puede o no gustarnos. Pero a tu modo de ver, ¿por qué esta edición va a ser especial y qué destacarías tú? Después de todos los reportajes además maravillosos que nos has hecho llegar y con los que estamos conociendo esas pizquitas de este país. A ver, lo primero, Qatar va a tener un mundial diferente ya por ser en noviembre. Yo pienso que deportivamente eso lo hará mejor porque los futbolistas a junio llegan muy fundidos tras una temporada de 65 partidos. Aquí van a llegar mucho más frescos. Segundo, es un mundial diferente por ser en un país árabe, musulmán, por la cuestión cultural, por las restricciones. Está la parte en la que el deporte no tiene por qué legitimar lo que no es legitimable, por qué maquillar lo que no se puede maquillar, la represión LGBT. Pero al mismo tiempo está un factor de esperanza. Yo soy muy positivo. El factor de esperanza es que con el mundial como marco, Qatar ha tenido cierta apertura a la democracia, la primera elección al Parlamento Shura el año pasado, primera vez que votaron por algo. Sí, el emir no va a convertirse en la reina de Inglaterra o el emperador de Japón en llegar a ser solamente simbólico u honorario. No, no, no. Va a seguir mandando autocráticamente, pero es una ventana hacia la democracia. El régimen casi esclavista de la kafala ha caído. Y eso también tiene que ver con el Mundial de Fútbol. La inclusión de mujeres se ha elevado. Hoy hay 3 mujeres ministras de gobierno en Qatar, el doble de egresadas de posgrado mujeres que varones en Qatar, y es parte del efecto Copa del Mundo de Fútbol. Entonces, está la parte criticable y hay que apuntar a ella, pero también está la parte promisoria, porque están sucediendo cosas relevantes con el Mundial como marco. La magia también del fútbol, ¿no? Que muchas veces dicen que por qué nos alienamos tanto viendo fútbol. Bueno, porque el fútbol también es mucho más que 90 minutos en la cancha dando pelotazos, ¿no? Y dando patadas a un balón. Y sobre todo en un mundial. En un mundial pasan cosas, pasan esas historias que conocemos y que nos inspiran y que nos hacen emocionarnos y que nos hacen de repente irle a un equipo que no tiene nada que ver con nosotros, pero que nos resulta entrañable por la historia que sea. Hemos visto historias de jugadores. ¿Veremos, Alberto Lati, genias en alguna edición futura de algún mundial? Porque las mujeres, digamos que ya estamos teniendo una presencia en lo deportivo importante y los mundiales ya son más seguidos, ya son más atendidos, ya son más cubiertos por la prensa. ¿Nos faltaría también un poco de literatura para las mujeres? Urge, de hecho. Ya vamos, en 100 dioses del Olimpo, evidentemente la mitad del libro son mujeres y vienen atletas maravillosas, de hecho mis consentidas del libro, ¿no? Porque hay historias espectaculares de lo que fue llegar. Hasiba Bulmerka desafiando al mundo árabe y al mundo musulmán, le escupían por entrenar con pantaloncillo corto en Argelia y llegó a ser medallista de oro en Barcelona 92. Se me ocurre ese caso, ya que estamos con el mundo árabe. Pero lo mismo vemos tantas historias que nos impresionan. A mí por eso en 100 dioses del Olimpo me cautivan estas atletas olímpicas que coloco. Y con las futbolistas tendré que ir.
esta colección me lleva a eso con mucha pasión y con mucho gusto porque son historias de sobreponerse a demasiado. Y el fútbol es solamente la consecuencia de ese afán de hacer lo que tú quieres hacer en la vida, ¿no? Que no te limiten, que no te pongan condicionantes. Genios de Qatar, ilustrado por Barrilete Cósmico de Alberto Lati y con esta leyenda de niños a cracks, porque sí fueron niños como todos y llegaron a cracks y lo van a ver. Yo que ustedes lo compraría antes del Mundial, o sea, si ya están con el álbum del Panini, que vayan corriendo también a ver esto, porque yo creo que de aquí también se pueden sacar muchas quinielas y se pueden sacar muchas de las cosas que pueden suceder. Y es bonito que cuando salgan al campo y anuncien las alineaciones, pues también sepamos quiénes son, de dónde vienen y empatizar un poco más con ellos. Lati, yo te quiero agradecer mucho este tiempo, sé que te tienes que ir corriendo, que tienes una agenda vertiginosa, pero me gustaría que nos contaras, has empezado la promoción, está rudo con eso, ¿dónde vas a poder estar en ferias, en presentaciones próximamente? ¿Sabes alguna fecha que ya esté confirmada que nos puedas compartir para que la gente vaya planeando? Con gusto, Lau. Ya el libro se lanzó un mes atrás, estuve presentándolo en la Gandhi, me acompañó el maravilloso Sopitas en la presentación. En la Feria del Libro de Monterrey estaremos. Todavía con la Feria del Libro de Guadalajara no sabemos cómo puede estar virtual porque Dios mediante pues ya me encontraré en Qatar durante la Copa del Mundo, coincide la FIL con el Mundial. Uy, sí, va a ser un lío eso, pero Exacto. te tendremos desde allá. Lo pueden buscar en digital, yo recomiendo buscarlo en físico porque las ilustraciones son preciosas. También al inicio por ahí tenemos una crónica sobre lo que es recorrer Qatar y las dunas del momento catarí y lo pueden buscar en su librería favorita. Ojalá que les guste mucho y espero su opinión con toda humildad. No, hemos avisado que es de Plan B, el sello de Penguin Random Sí. House, que es ahí el Plan B, para que lo vean. Digo, yo sé que si ustedes dicen Alberto La tiene una librería, automáticamente les van a salir todos los títulos, porque aprovechen para comprar no solamente este, que creo que tiene toda la coyuntura este año, pero también los anteriores, porque van a ver ahí grandes leyendas y si a ustedes les gusta el deporte y sobre todo las historias humanas, estos libros y esta colección les va a encantar. Por aquí nos contaban y nos alababan tu manera de contar todo el contexto de los eventos deportivos. Patricia Miranda, que además, según yo, es muy, muy conocedora de todo lo que es el periodismo de Viger. Lati en esta semana en Albania están compitiendo las dos primeras mujeres mexicanas. Nos dan ahí para que les des apoyo, te están dando ahí una información si quieres, y bueno, pues como no voy a poder avisar y saludar a todo el mundo porque hoy se han conectado muchísima gente y agradecemos muchísimo que hayan estado allí. Alberto Lati, yo sé que es uno de nuestros consentidos, nuestros admirados, nuestros queridos. Es un periodismo del que nos gusta mucho hacer alarde y presumir en México y en el mundo. Y qué maravilla que existan estos eventos deportivos, Lati, para poderte escuchar. Árabe, ¿no? Has aprendido ahora. Sí, estoy estudiando árabe. Ahorita Ana Adros al Arabia estoy estudiando. Ahí ya llevamos poco a poquito, buscando llegar lo mejor preparados posibles a la Copa del Mundo. De hecho, dices aquí una frase de Aya Nakra, ¿lo dije mal? No, hay Macra. A leer. Exactamente. Y nosotros te mandamos miles de millones de besos, te deseamos una feliz jornada y ahora sí que a la Madrid, permítame eso, pero hoy hay Champions y hoy juega el Madrid, Claro. así que con eso nos despedimos. Un beso enorme, Lati, espero verte Siempre es un prontito. privilegio saludarte, Lau. Te mando un abrazo y un beso. Y a todos, muchas gracias por leerme y por la confianza en lo que estamos compartiendo en los libros. O sea, por más genios. Un beso. Hasta Chao. la próxima semana. Chao.